Estamos en el mes de diciembre viendo algunos aspectos de la vida del apóstol Pedro, ¿ya? Y debemos recordar que Dios escogió como sus apóstoles, como sus seguidores, a personas con una característica en común. Eran hombres comunes y corrientes, ¿ya? De distintos estratos sociales, sí, pero con señales inequívocas de que seres caídos eran con simiente pecadora. No había ningún superapóstol que no pecaba o que no cometía errores o que no caía, sino que eran personas comunes y corrientes. Y como estamos estudiando del apóstol Pedro, usted recuerda que una característica que recordamos del apóstol Pedro es que negó a Jesús 3 veces y cantó el gallo, ¿verdad? Eso es muy famoso, ¿ya? Pero después que sucede eso, que Pedro, bueno, sigue a Jesús de lejos, que niega que lo conoce, el Señor le manda un mensaje personalizado a Pedro que dice así: pero id, decida a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El ángel le está diciendo: avisen a todos, porque los discípulos arrancaron todo cuando arrestaron a Jesús, cuando lo mataron, díganle a todos, y a Pedro lo personalizó, que allá lo va a encontrar. ¿Ya? El Señor no estaba con rencor con Pedro porque lo había negado. Además que nos damos cuenta que cuando Pedro niega a Jesús, lo dice la Escritura en el libro de Lucas, Jesús está cerca y dice, se da vuelta y mira a Pedro. Y esa mirada no era una mirada de condenación, porque Pedro lloró amargamente, dice. Recordó, Pedro había dicho, Señor, y yo doy mi vida por ti, y se acuerda que confía mucho en sí mismo. Entonces, hermano, Pedro fracasó. Pedro fracasó. La pregunta es, ¿terminó sus días como un fracasado? Que son muy diferentes. Pedro fracasó, sí, fracasó. Pero terminó sus días como un fracasado, aislado ahí, en una pieza de 3x3, ya llorando y lamentándose que había negado a su maestro. Bueno, hoy día, del grupo de Ligo, el grupo especial de Jesús, vamos a ver al Pedro después que niega a Jesús, después que se encuentra con Jesús, después que ve a Jesús resucitado, vamos a ver a otro Pedro. Pero no nos olvidemos, un fracasado. ¿Ya? No estamos viendo un Pedro con autoestima, no, un fracasado. ¿Ya? Hermano, nuestra sociedad hoy en día es muy exitista, individualista. Se da cuenta que buscan personas de éxito, el individualismo, que yo quiero ser el mejor, el que triunfa es el que arrasa. ¿Ya? Quizás la persona humilde y menos si ha tenido fracasos no sirve, desechado para el montón. ¿Ya? Pero ¿en qué aspecto se habla de ser mejor hoy en día? ¿Ya? ¿A qué se refiere con ser exitoso? Cuando hablamos de una persona exitosa, ¿a qué nos referimos? ¿Que tiene plata? ¿Que tiene buen estado físico? ¿Que tiene una hermosa mujer? ¿Ya? ¿Qué es exitoso? Esa es la gran pregunta. ¿Ya? Lo más probable, hermano, que Pedro, con las características que le vemos, y si lo estudiamos más a fondo, si estuviera hoy en día, no sería un exitoso, no sería un triunfador, no lo invitarían a los matinales, ¿ya? No estaría en las noticias, no, un fracasado, alguien que negó al maestro, violento más encima, estaría demandado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque le cortó la oreja. O sea, Pedro no calzaría como exitoso. Cuando estamos viendo algo, hermano, tenemos que volver a tocar un tema que lo he tocado varias veces, que se llama la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Ahí se la voy a explicar. Es como yo miro e interpreto el mundo. Algunos usamos lentes, tenemos lentes para ver mejor. Yo cuando me los coloco veo de cierta manera, me los saco, veo de otra manera. Estas lentes me ayudan a tener y a interpretar lo que está alrededor. Bueno, la cosmovisión es lo que yo interpreto alrededor cuando veo algo.
le doy una interpretación, bueno o malo, le estoy dando una interpretación, y eso, hermano, ya es como defino cada situación y cómo comportarme. Por eso hoy en día tenemos que ver que la cosmovisión es que la persona dice esto es bueno o esto es malo. Si esto es absoluto o es relativo. Y hoy en día se da cuenta que casi todo es relativo. Casi todo es relativo, no es absoluto. Bueno, para ti será bueno, pero para el otro es malo. O depende cómo lo miremos, dice. Pero la palabra de Dios es absoluta. Tiene o blanco o negro, no tiene plomo. En cuanto a valores, pues. ¿Ya? Veíamos en nuestro catecismo el no robarás, que no es solamente sacar el dinero, sino expropiar, mentir, engañar, inflar un precio. Todo eso lo prohíbe la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de cómo yo estoy mirando el mundo, es cómo estoy interpretando mi manera de vivir, es lo que para mí es bueno o malo. El cristiano debería, subrayado, comillas, debería tener como visión la Biblia. Nuestros valores deberían estar definidos por lo que la palabra de Dios dice, no lo que me dicen los demás. Así es. Y ahí es donde está el problema, muchas veces. Para que no nos digan fanáticos, para que no nos aparten los amigos, transamos, nos quedamos callados. ¿Ya? Bueno, no importa, mientras sea feliz, hermano. Vemos que una persona va directo al abismo porque va mal, no le queremos avisar porque lo podemos asustar si le gritamos. Estoy hablando moralmente. ¿Ya? Entonces, el éxito de una persona, dice, se asocia a la capacidad de alcanzar todas aquellas metas propuestas. ¿Ya? Ser exitoso es una cuestión personal, dice. Pero hoy en día dice, esa persona tiene éxito porque ha alcanzado todas las metas. Pero ¿qué modelo de éxito estamos viendo hoy en día? ¿Ya? Los modelos que se están siguiendo son antibíblicos, antivalóricos. ¿Ya? Fíjense que casi todos los programas tienen cierto tipo de personas porque eso está tiene que tenerlo. ¿Ya? Ahora cualquiera es tarotista y adivina quién iba a salir como presidente. Oye, son tan absurdas las predicciones y la gente le cree. Va a salir alguien que no tiene mucha experiencia. Oiga, sí, no había que ser brujo. Pero la gente, uy, ahora es tarotista la niña, se gana la vida con eso. Entonces ahora le están preguntando cómo le va a ir. Mire, le va a costar que el programa de gobierno le vaya bien, pero si todos nos unimos nos va a ir mejor. Oye, no hay que ser brujo para decir eso. Y le quieren, uy, que sabia la mujer. Hermano, ¿se da cuenta de la cosmovisión? Lo que están viendo, lo que se está hablando como éxito. Bueno, según esta definición, que el éxito es una persona que se asocia a la capacidad de alcanzar todas aquellas metas propuestas, según esta definición, Pedro es un fracasado. ¿Por qué? Primero, no tuvo la capacidad de alcanzar sus metas. ¿Cuál era su meta? No te voy a negar, Señor. Lo negó. Y segundo, a pesar de sus motivaciones, a pesar de sus intereses y principios, fracasó. Y no creo que Pedro haya sido hipócrita cuando dijo, Señor, daré mi vida. No creo que haya sido para que le sacara una foto y salir en Facebook. No, era que no había internet en ese tiempo. Cuando le cortó la oreja a Malco, no. Era así, Pedro. Pero recordemos que si lo traemos para el día de hoy, Pedro no sería una persona para dar, ¿cómo se llama? Esas charlas de motivacionales. No serviría, ¿verdad? Lo más probable es que la vida de Pedro, hermano, refleja etapas de nuestra propia vida. Quizás este año realmente no ha sido exitoso como cristiano, quizás. Si yo me miro así en un espejo de verdad, porque si yo en un espejo coloco la foto de Brad Pitt, no me voy a ver quién soy yo. Pero si me miro tal como soy y con una luz grande, me voy a dar cuenta de todos los detalles. Bueno, si yo me miro espiritualmente, quizás me doy cuenta que este año 2021 han habido muchos fracasos espirituales. ¿Ya? Y esa verdadera montaña rusa en mi vida como cristiano, un día bien, un día mal, ¿ya? Cansa, hermano, paraliza, hace retroceder y comúnmente lleva al fracaso. ¿Ya? No, casi siempre dice, ya, mañana lunes yo empiezo a leer la Biblia, todo, se ha dado cuenta que todo eso y las dietas comienzan los lunes.
¿ya? Y no se llega hasta el martes, miércoles, y se olvida el asunto, ¿ya? Pero claro que hay fracaso, hermano. Por supuesto que hay fracaso, ¿ya? Ahora, vimos que en dos pasajes en la vida del apóstol Pedro puso su confianza en sí mismo, cuando le dijo al Señor, Señor, yo voy a dar tu vida, y siguió a Jesús de lejos, ¿ya? Cuando le negó. Pedro, volvimos a decirlo, ¿qué pasó? Fracasó. Pero la pregunta es, ¿terminó su día como un fracasado? ¿Ya? ¿Suficientes dos fracasos para darse por vencidos? Vamos a Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Proverbios, Salmo, después de Salmo viene Proverbios, capítulo 24, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 24, verso 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Vuelvo a leerlo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. ¿Ya? Los fracasos o caídas del justo tienen una característica diferente. Los justos podrán tropezar 7 veces, dice otra versión, pero volverán a levantarse. 7 veces cae el justo y se levanta. Pero hay una característica interesante, nos dice la palabra de Dios, cualquiera puede caer 7 veces y se va a levantar, sino que dice que el justo. Y tenemos que averiguar qué está queriendo decir la palabra de Dios cuando habla de justo. Porque por ahí a lo mejor usted me dirá, pastor, la palabra de Dios dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, como dice ahí que el justo cae 7 veces y se levanta, veamos. Entonces, hermano, el detalle no es fracasar, porque todos vamos a fracasar, sino qué hacer con ese fracaso. Fracasé, fallé, pequé, dañé, pero ¿qué hago con eso, hermano? He caído, pero ¿seguiré en el suelo? Voy a seguir victimizándome, y eso está muy de moda, ser víctima, como siempre por ahí. Está de moda ser víctima. Yo, pobrecito de mí, mire, yo soy el... Y nos colocamos en víctima. Víctima del otro cónyuge, víctima de la familia, víctima del Estado. Somos, ¿cómo se llama?, pisoteados por este Estado opresor. Y son todos víctimas, hermano. No es así. Ya, caí, fracasé, ¿qué hago? Bueno, Proverbio 24:16 dice así, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero Proverbios 24:16 solo se cumple en la vida del que vive según la ley de Dios. Eso significa justo, vivir según la ley de Dios. La persona que está con la ayuda de Dios, no estoy diciendo que va a cumplir todo, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa lucha. Estoy orando al Señor, estoy congregándome, estoy deseando cambiar. Esa persona puede caer 7 veces, es simbólico, y se va a volver a levantar. ¿Ya? Se va a volver a levantar. Es decir, en la vida del justo, ¿ya? Se levanta solamente aquel que vive según la ley de Dios, ¿ya? Y fíjese que el versículo 15 de Proverbios 24, a eso lo pasamos, ¿cómo se llama?, por alto, dice así: oh impío, le está hablando al no creyente, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y se levantará. Le está diciendo que cuidado con tocar a los justos, a los que están tratando de servir a Dios, porque aunque se los vote 7 veces, se va a levantar. Interesante, ¿eh? Interesante. O sea, por causa de tercero. Estoy mal, caí, pequé, no sé, me fui abajo. Por culpa de Juanito, perfecto. No te preocupes, te puedes volver a levantar. Amén. Si estás viviendo según la ley de Dios.
Ahora, para vivir según la ley de Dios hay que ser un hijo de Dios. Y ahí está la gran diferencia. No significa que nací en una iglesia, en una familia evangélica, ni soy cuarta generación. No, no. Que Dios me haya llamado a salvación. Ahí puedo vivir según la ley de Dios. Hermano, no importa quién o qué me haga fracasar. Dios con su gracia permite que vuelva a levantarme y continúe dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad, no haciendo lo que yo quiero. Ahora, a esto tenemos que sacarle la consecuencia de mi pecado y mis decisiones en desobediencia pura. Esa es otra cosa, ahí me tengo que arrepentir, si no tengo que vivir las consecuencias. Y hay consecuencias que van a seguir toda la vida. Dios igual me va a perdonar, pero las consecuencias van a seguir toda la vida. Lo que tengo que aprender es saber perdonar, saber buscar del Señor y cambiar mi vida viviendo según la ley de Dios. Dios no desea que siga caído o victimizándome. Ya que, hermano, con esas condiciones nunca voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Denigro el nombre de Dios. Mire, es cristiano y mire. El cristiano anda pidiendo ayuda afuera, le cree más al psicólogo que a la palabra de Dios. Anda en un grupo, en terapia de grupo, confesándose uno a otro y al final salen más choqueados. Tiene problemas en matrimonio, va a pedir ayuda a terapia de grupo y casualmente en terapia de grupo él ya conoce a él y al final en vez de arreglar el matrimonio que lo atenderá. Es típico, ¿eh? Porque todos van con el corazón compungido y todo. Hermano, en vez, si yo digo ser cristiano, si yo hablo de ser cristiano, tengo que ir al Señor. Amén. Y aunque haya fracasado, Él me va a levantar, porque es su promesa. ¿Ya? El apóstol Pedro, después de, ¿se acuerdan? Un pequeño bosquejo, después de dejar todo y seguir a Jesús, porque él era pescador, dejó todo. Muchos dicen que era un empresario, ¿eh? No era un pescador común y corriente, porque después Jesús no andaba haciendo milagros a cada rato que en la vueltita de un pez hubiera monedas, no. Había alguien que manejaba plata y había dinero que llegaba de un lado. Muchos dicen que Pedro era un empresario pesquero, no sé. Bueno, después de la pesca milagrosa, después de caminar sobre el agua, vaya viendo lo que experimentó Pedro, después de la transfiguración de Jesús, después de negarlo y de ir a la tumba del maestro, llega la resurrección de Jesús. Y aquí marca un antes y un después. Un Pedro fracasado, un Pedro caído, un Pedro sin esperanza, se encuentra con un Cristo resucitado. ¿Ya? Y ahí cambia, hermano, el panorama totalmente de este fracasado. Por eso le coloco después de. ¿Ya? La resurrección de Jesús le dio a Pedro la seguridad absoluta de que la muerte no era el final. Todo no termina en la muerte, porque estoy viendo a mi Salvador resucitado. Entonces, la muerte no es el final. ¿Qué más? ¿Ya? Así que durante la primavera de Pentecostés, como 50 días después de la crucifixión, Pedro predicó un sermón sobre Jesús. ¿Dónde? En Pentecostés. ¿Ya? Ahí en Jerusalén, donde las personas que crucificaron a Jesús estaban ahí. ¿Ya? Y cerca de 3.000 creyeron, hermano, a Pedro cuando habló de Jesús. Hubieron mínimo 3.000 conversiones. Sí, del fracasado, ese mismo que negó. Pero ahora estaba predicando porque se había encontrado con el Cristo resucitado. Amén. Hermano, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y encontremos el lado B de Pedro. ¿Ya? Yo me lo imagino, ¿eh? Predicando acá. Ahí mismo, donde había sucedido todo. ¿Ya? Dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y sabemos lo que pasó ahí. Baja el Espíritu Santo, se marca una época la iglesia, pero ahora saltemos al versículo 14, donde viene el discurso de Pedro. Es uno de los primeros discursos que da. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro. Yo creo que alguien ha dicho: ese no es el que negó al maestro. Ese no, uy, es el que le cortó la oreja al Marco. Es el que anduvo sobre el agua. A ver, escuchémoslo.
Y empieza el discurso a darlo a Pedro. ¿Ya? Porque todos pensaban que están ebrios de ahí, no, estaban tomados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y usted lo puede estar leyendo todo el capítulo 2. Yo quiero que miremos el después de con algunos versículos específicos. Verso 14, cuando empieza el discurso. Verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos os sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¡Oh! ¡Qué discurso, hermano! Pedro, el fracasado. Versículo 32. Versículo 32. Sigue Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 38. 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, escucha bien, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Pedro. Bueno, Pedro. Quizá, hermano, esto se refería, si empezamos a unir los cabos de todo esto, que Jesús construiría su iglesia sobre Pedro, sobre la roca, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Miren, me gustó este comentario, dice así, con este núcleo de creyentes, esto que está hablando aquí Pedro, la iglesia cristiana se extendió como una suerte de una rama mesiánica de la fe judía, algo así como una nueva denominación de judíos. Habían judíos fariseos que hacían énfasis en cumplir las leyes, habían judíos saduceos que no creían en la vida después de la muerte, y había judíos cristianos que creían en Jesús el Mesías. ¿Ya? Y fue el fracasado Pedro a quien Dios ocupó para su gloria. Sí, el mismo que lo negó, pero ahora había sido transformado por Dios. Hermano, ¿te das cuenta que tu fracaso, tu caída, no es para que sigas en el suelo? Si realmente Dios te ha llamado a salvación, tienes la oportunidad de levantarte. Y Dios te puede ocupar para su gloria. ¿Ya? Pensemos un poco en la opinión de los demás sobre Pedro. ¿Qué habrá pasado entre que lo negó y llegó a este discurso? Tiene que haber ojos rosas entre ellos. ¿Qué? Yo me lo imagino, por favor, no lo dice la Biblia. ¿Qué me viene a hablar tú de amor al maestro si lo negaste? Sí, ha sido fuerte, ¿verdad? Aunque andan todos arrancando. O sea, nadie tenía moral, pero lo tienen que haber indicado. ¿Ah? Tú lo negaste. ¿Ya? Inclusive Pablo lo tuvo que enfrentar a Pedro en Gálatas 2 del 11 al 14. Pablo lo tuvo que... ¿Qué pasó ahí? Pedro está haciendo un doble juego. Cuando habían judíos se juntaba con judíos, se comportaba como judíos. Y cuando habían los no judíos se juntaba con los no judíos y se comportaba como no judío o gentil para que no tener mal de ninguno. Y Pablo lo respondió grandemente porque estaba haciendo ese doble jueguito, como algunos cristianos lo hacen. Con los amigos del Facebook, con los amigos del Instagram y todo eso, se comporta de una manera y en la iglesia de otra. ¿Ya? ¿Y a quién estamos engañando? Bueno, ese Pedro estaba dando este gran discurso, hermano, este gran discurso. También usó a Pedro para extender la iglesia entre los no judíos. No solamente fue líder en los judíos, con los judíos, sino también a través de un proceso en su vida. ¿Se acuerdan cuando le mostró una visión de animales prohibidos? En Hechos 10, del 9 al 16 está. Pedro no quería predicarle a los no judíos, era muy celoso. Y ellos tenían alimentos permitidos y alimentos prohibidos, como judíos hasta el día de hoy. Usted un judío nunca le va a comer cerdo, ¿no? Cierta parte del cerdo. Y de repente Pedro está orando y baja una visión, una lona con todos los animales. Y hay una voz que dice, Pedro, mate y come. ¿Pero cómo, Señor, si son inmundos? Lo que yo no entiendo le llames inmundo. ¿A qué se refería? Se refería a que también los no judíos podían ser salvos y recibir a Cristo. ¿Ya? Y lo lleva a la casa de Cornelio.
alguien que no era judío. Y ahí Pedro se da cuenta que el Evangelio es para toda criatura. Pero Pedro es usado también en eso. Ahora sabemos que el líder de la iglesia en el pueblo judío fue Pedro. Y en el no judío, los gentiles, fue Pablo. Pero fue Pedro usado en ambos casos. Hermanos, al atar cabo, Pedro se dio cuenta que Dios le estaba recordando lo que le había dicho, llevar el evangelio a toda criatura. Qué diferente, hermano, el Pedro después de y el Pedro antes de. ¿Cuál fue el cambio? El encuentro con el Cristo resucitado. ¿Hay cambio en tu vida? ¿Hay cambio en mi vida? Además, que no debemos olvidar que en el canon bíblico, o sea, en la Biblia existen 2 libros escritos por el apóstol Pedro, Primera y Segunda de Pedro, los cuales al leerlos dan a conocer cómo Dios llama, cambia y usa para su gloria aún a un fracasado. Usted dice, pero ¿y realmente Pedro cambió? Léete Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que está cerca de Apocalipsis. Y usted se da de espalda a lo que Pedro le coloca ahí. Sí, es el mismo Pedro. ¿Se dan cuenta cómo Dios puede hacer grandes cosas si nos arrepentimos ante Él? Con visión. Hermano, que levante la mano el que nunca haya fracasado en pecado. A ver, alguien que acá nunca haya fracasado en el pecado, ninguno. La santificación progresiva, o lo que pasa después que Dios me llama a salvación, lleva muchos fracasos. Porque estamos en este mundo, en este cuerpo. Estamos en el último día domingo del año 2021 y quizás, solo quizás, hermano, quizás, yo estoy especulando, quizás he pecado, he dañado o he ofendido. Quizás. O quizás han pecado contra mí, me han dañado y me han ofendido. Quizás. O quizás he fracasado y he caído. O quizás me han hecho fracasar y me han hecho caer. Hermanos, no es un solo quizás, sino un seguro que sí. Sí, esto lo he hecho. Esto, tú y yo hemos experimentado esto en el año 2021, no podemos decir que no. El asunto es qué vamos a hacer con eso. Vamos a seguirnos revolcando en el fracaso porque eso conviene. Así tengo a toda la gente atenta, pobrecito, mire, se habrá levantado del cuadro, mire, un poquito, porque eso, somos tan egoístas. Uno de los procesos más egoístas del ser humano y que hoy día exalta mucho es la depresión. La depresión es lo más egoísta que puede existir. ¿En quién piensa cuando tú estás deprimido y yo? En mí. Quiero que todos den vuelta a mí y me comprenden a mí. ¿Por qué seguir igual al año 2020, seguir igual el año 2022 o ser diferente hasta marzo? Porque de repente uno se va súper bien en enero, febrero, ya marzo, ya abril, ya empezamos para Semana Santa, ya como que... ¿Por qué, hermano? Eso tenemos que nosotros preguntarnos. ¿Por qué seguir? Los cambios en mi vida serán superficiales, de corta duración, y el 2022 será un año espiritualmente peor si existen 2 cosas. Si no he sido llamado a salvación. ¿Te has preguntado si eres salvo? O simplemente no quiero obedecer y sigo un evangelio de mi manera. Y ahí van a haber consecuencias. Ahí van a haber consecuencias. En lo primero, Dios coloque el arrepentimiento, nos llame. Y en el segundo, si quiero seguir haciendo lo que yo quiero, tengo que atenerme a las consecuencias. Pero lo único, no tome el nombre de Dios en vano. Ni coloque a Dios como excusa. Porque lo que estoy haciendo es lo que a mí me da la regalada gana. ¿Cuántas enseñanzas recibí este año, hermano? Y a lo mejor no sé si los tengo guardados o no, pero hace un montón de enseñanzas y mensajes. Subimos este mensaje al canal, no sé si alguno lo ve. Ahí están. No creo que estén 52, porque habrán 30. ¿Y? Ahora, si no hay cambio en tu vida, preocúpate. Necesitas
Que Dios te salve. Recordemos la vida del apóstol Pedro, su antes y su después. ¿Ya? Pero recordemos también, para terminar, Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Si no lo entiendo, se lo coloco así. Porque 7 veces cae el que vive según la ley de Dios y vuelve a levantarse. Yo te quiero animar, en el nombre del Señor, a analizar. El que está virtualmente, los que estamos presentes acá, ante el Señor. ¿Voy a seguir fracasado? ¿Voy a seguir en el suelo? ¿Me conviene? Bueno, a algunos les conviene dar pena. Pero ante el Señor quiere que yo me levante. Y Él me puede dar la fuerza para levantar. Por eso vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos ayude. Vamos a... no es necesario que me lo cuente a mí, ni yo se lo cuento a usted. Cuéntale al Señor. Señor, quiero ser como el Pedro después de, no antes. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque terminando este año nos hace recordar que tú usaste a un fracasado, pero un fracasado que se encontró contigo, que fue transformado, que fue obediente y que, Señor, inclusive dio su vida por ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de los fracasos. Ayúdanos a aprender de las caídas. Ayúdanos a arrepentirnos del pecado. Señor, el pecado va a tener consecuencias tarde o temprano. Y ayúdanos a ser motivo de bendición. Bendice a tu pueblo y gracias por la oportunidad que nos brindas. En el nombre de Jesús. Amén.